La rendición de cuentas que se discute actualmente en el Parlamento trae consigo cambios importantes en las políticas públicas hacia el audiovisual nacional, hacia la creación audiovisual. Esto levantó seria polvareda en el sector, incluso con visiones diferentes en la interna mismo de quienes hacen cine aquí. Uno de los puntos particularmente polémicos es el tirar abajo, llamémosle así, el viejo ICAU, actual INCAU, para crear en su lugar la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual. Esta agencia también englobaría, por ejemplo, a los videojuegos y a otras manifestaciones audiovisuales. Además, el proyecto prevé derogar muchísimos de los artículos de la Ley de Cine de 2008. Hoy, en La Letra Chica, recorte final. La industria audiovisual uruguaya está preocupada por la desaparición del ICAO y por la falta de precisiones en la nueva agencia audiovisual que propone la rendición de cuentas. Básicamente, la rendición de cuentas deroga casi todos los artículos de la Ley de Cine de 2008 que creó el ICAO, así como el Fondo de Fomento Cinematográfico, algo que ha despertado críticas, rechazo y dudas en los actores de la industria. No es la manera ideal de hacer una modificación de este tipo. Eso seguro, o sea, es una modificación en una ley que se debatió, sobre la que se trabajó mucho para llegar a una aprobación, la Ley de Cine me refiero, y prácticamente se deroga, no directamente porque no se puede, pero sí se derogan los artículos principales. Es que desaparece todo lo que había, pero además ahí empieza a quedar como todo en el aire de qué es el contenido, porque vos mirás y prácticamente solo se habla de la parte industrial. Fue el tema que apareció de la nada y está como muy mal redactado el proyecto para empezar, está como hecho muy a las apuradas y por el lado solo la mirada de industria. Entonces se pierde toda la parte cultural, que es tan importante como la otra. Lo que sí le puedo confirmar es que como esta agencia incluye todo lo que hay, entonces usted tiene en el INCAU, ese fondo de fomento es aproximadamente $1.200.000. Y por otro lado está el PUA, el Programa Uruguay Audiovisual, que ya está el decreto de este año de $7 millones. El año pasado a los $7 millones se le sumaron 5 millones más. Y aquí entiendo que se habla de 12 millones, que serían los 7 más 5. ¿Dónde están esos 12 millones de dólares? Es un gran misterio, es decir, no están en estos artículos, no descreemos de que sea así, no aparece ese número en la rendición de cuentas, no hemos logrado que nadie hasta ahora nos explique dónde está ese número que diga esto va a ser lo que financie la agencia y qué destino va a tener, o sea, cómo se van a utilizar, eso es muy relevante. ¿Por qué es importante apoyar al cine? ¿Por qué es importante que haya fondos públicos, dinero de todos los uruguayos puesto en hacer películas? Porque es importante contar nuestras historias, es importante hablar de cómo nos vemos, es importante filmar nuestras calles, crear una memoria colectiva de quiénes somos. A society that supports its cinema is a wise society, and that's why I want to send this message to the Uruguayan people and the government to keep supporting their cinema. Keep supporting it. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La Letra Chica de martes. ¿Qué tal, Sarasola? ¿Cómo anda, Temponi? Muy bien, ¿y usted? Bien, en su salsa hoy. Bueno, un poco sí, un poco no. Vio que desde el punto de vista actoral uno como que entra y sale en ese universo y en esos rodajes. Hay gente que está con las manos en la masa todo el tiempo. Hablando de las manos en la masa, les recordamos que con el hashtag La Letra Chica ustedes se meten en este programa para opinar, para discrepar, participar y vamos compartiendo. A partir de ayer lo estamos haciendo esto de ir compartiendo al aire. Algunos leemos, pero sobre todo aparecen allí para ser leídos en pantalla sus mensajes. Todo esto, repito, en Twitter con el hashtag La Letra Chica. Bien, y metiéndonos en tema, como decíamos, el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento a fines de junio incluye modificaciones en lo que es la institucionalidad del sector audiovisual. Se prevén cambios para el ICAO, actual INCAO y otros temas. Como decíamos, se crea la agencia, o se crearía la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, ANUA, que según el texto original iba a funcionar en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ahora hablaremos con los muchachos a ver si esto cambió, porque aparentemente ahora el de Educación y Cultura será el que tenga la presidencia de esta nueva institución. Después sigue sufriendo estos cambios en el Parlamento a partir de las negociaciones con la sociedad civil
Y para conversar de esto recibimos entonces a Santiago López, productor e integrante de ASOPROD, Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay. Santiago, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Y a Javier Palleiro, guionista, productor, director e integrante de DGU, Directoras, Directores y Guionistas del Uruguay. ¿Cómo estás, Javier? Excelente, muchas gracias. Como solemos aclarar, no es que solemos aclarar, a veces aclaramos, también está la gente de Gremio Cine, que son los técnicos, está la visión de SUA, de la Sociedad Uruguaya de Actores, o sea, me apuro a aclarar esto, son muchos protagonistas en torno a los temas. En el caso de hoy vamos a ver el tratamiento de cómo viene el proyecto con ellos. Sabemos que hay más voces, los invitamos a participar también en los mensajes, y las omisiones son porque un programa de televisión no da para que hablen todos todo el tiempo. Simplemente eso lo quería aclarar de movida. ¿Qué lectura general hacen de la propuesta que puso el gobierno sobre la mesa y su estado actual? Bueno, lo primero, Santi, si me permitís, lo primero que saltó y que rompió un poco los ojos fue la metodología. Creo que eso es un tema que está bueno, que a pesar de que estamos avanzando y venimos mejorando en la rendición de cuentas, hay un tema metodológico en el proceso de qué hacer con una ley y qué hace siendo tratada en una rendición de cuentas. Eso es como un tema que es lindo como para analizar, a pesar de que ya estamos embarcados en esta rendición de cuentas y trabajando en ello. Hubo un primer cuestionamiento de ¿no merece esto una discusión fuera de una rendición de cuentas? Eso fue lo primero. La verdad es que la experiencia de todo el trabajo político que hacemos, nosotros somos un poco outsiders de la política también, porque no es nuestro métier, pero lo que sí nos dice esto es que a veces hay que aprovechar las oportunidades, no siempre los mecanismos han sido los mejores, pero bueno, digamos que en un principio no encontramos como que era el método ideal para tratar el tema, ¿no? Eso como primer punto. Ese como primer punto, y es el gran acuerdo que hay de todos estos actores del sector, es decir, cómo hacemos que esto suceda, si esta es la mejor manera. Bueno, y ahí estamos todos de acuerdo, che, no sé si es la mejor manera ahora, es la que tenemos, y ahí empiezan a haber pequeñas diferencias. No es un sector dividido, claramente, es un sector que algunos actores pensaron que había que actuar de alguna manera frente a esto, otros de otra, y ahí se ha articulado de alguna manera todo lo que ha pasado desde que ingresó el primer proyecto a lo que es hoy, que hay un abismo, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Antes de seguir por ahí, como dicen, bueno, decidimos dar la discusión ya que estaban los hechos consumados o la cuestión, el gato sobre la mesa, vieron de entrada que no había manera de que esto quedara para más adelante y en una discusión profunda, que eso estaba muy difícil, o vieron que la Realpolitik decía discutamos ahora. ¿Cómo fue ese aspecto? Y uno va sintiendo, ¿no? No sé, nuestra experiencia política es de outsider, pero ya llevamos bastante tiempo de ir cada rendición de cuentas, y uno, no sé, la asociación por lo menos tenía como el termómetro de que el momento podía ser ahora, y el mecanismo, porque viene siendo el mecanismo de algunas cosas, ¿no? De lo que está sucediendo, generar un consenso para ir por fuera, y era difícil. Y también hay tiempos, los tiempos de la actividad hoy son otros, y necesitaba, esto es desde mi punto de vista, también este cambio. Es un cambio de la agencia, no es algo que viene de colgado en un cajón, no, el sector de alguna manera venía pidiendo esto, en su generalidad, un cambio de infraestructura o de estructura de política pública para poder seguir dando paso. Entonces, no es, o sea, lo que llegó al principio, que era un proyecto que no atendía realmente al sector, sí nos pareció que no era lo que había que hacer. Ahora, la idea de agencia, la idea de jerarquizar el sector para darle otras herramientas de política pública, sí, está arriba de la mesa desde hace un montón de tiempo, y de hecho han habido pequeños impulsos en el último tiempo que han sido lo que han marcado lo que es hoy la actividad cinematográfica y audiovisual, que es el programa Uruguay Audiovisual. El programa Uruguay Audiovisual tiene realmente números exitosos, pero está enmarcado en una gobernanza que es compleja, que no ha sido del todo sana para la ejecución de ese programa. Entonces, cuando uno ve esa realidad dice, che, algo hay que hacer. Y antes de eso también lo veíamos nosotros. Entonces, por eso digo que el gran acuerdo que tenemos todos, este sector, que parece que es muy diverso, pero en realidad hay un gran acuerdo que sí está la mejor manera. Y bueno, no, ahora es la manera que tenemos. Frente a eso todos tomamos posturas quizá distintas, que también es sano, porque eso enriqueció el debate profundo de hacia dónde vamos. Sí, hubo mucha gente que no quería trabajar digamos, en negociar.
esta rendición de cuentas, en que la postura era, bueno, no hagamos nada y veamos después, y otra gente que quiso, en eso no hubo un acuerdo, no hubo un consenso. Pero bueno, siguió avanzando, la rendición de cuentas avanza y en base a eso estamos tratando de participar. Y es cierto lo que dice Santi, que el audiovisual de hoy no es el de 2008 cuando se aprobó la ley de cine. No había plataformas, por ejemplo. No había plataformas. Desde quienes están, las diferentes organizaciones que están negociando, ¿cuáles consideran que son los puntos más urgentes a cambiar que no serían negociables dentro de todo? Y bueno, arrancamos con una ley que derogaba la ley de cine. ¿Está? Hoy no se deroga la ley de cine, artículos clave que definían lo que era una obra nacional. Bueno, eso cambió. Hoy lo que estaría entrando en vigencia no deroga lo que es una obra nacional. O sea, el artículo 10 el de artículo la ley 10 de 2008. no se deroga. Eso se logró en el Senado. Eso se logró en diputados. En diputados. Ya en diputados. Ya el proyecto que presenta el MEC en diputados traía sus cambios y después finalmente la Cámara de Diputados ese artículo no lo deroga. Así como sustituye algunos otros artículos. O sea, hoy la ley de cine está básicamente de pie con cambios. En los objetivos, por ejemplo, el artículo 2, un artículo muy importante para la ley de cine, recibió cambios en diputados. Esos cambios para nosotros eran complejos. Ayer fue el MEC al Parlamento y trajo nuevos cambios en esos conceptos. Que ahora la asociación, por ejemplo, mañana tiene una asamblea y analizará si esos cambios son lo suficientemente buenos como para estar de acuerdo o no. Pero ya hay nuevos cambios, o sea, ya estamos en la tercera versión del articulado de rendición de cuentas y cada cosa está trayendo, o sea, se acerca un poco más, Sí, te diría que lo más importante que es el reclamo, y ahora, digamos, trazo una pequeña línea de separación entre productores y directores, tiene que ver con lo autoral. O sea, desde DGU, que representamos a directoras, directores y guionistas, lo que más nos interesa es lo autoral. No renegamos de la industria porque es una cosa que es complementaria, que va haciendo que crezca el sector en su conjunto, pero sí creemos que lo central no puede perderse y es lo autoral, la obra nacional. Priorizar el cine de autor. Priorizar el cine de autor, no en el sentido de cine de autor como uno puede imaginarse como la película que no ve nadie y que está escondida en un cajón y se exhibe una vez, sino lo autoral, que puede ser una gran obra también de muchísima difusión, pero que tenga que ver con la identidad nacional o con la cultura nacional, con la difusión nacional. Ahí se presenta un debate porque, digamos, esta puja que parece haber, que yo creo que no es tal o no debería ser tal, entre industria y cultura, que es esto que decías hoy, Jorge, del cambio de gobernanza, digamos, de quién presidía o a través de qué ministerio se comunicaba la agencia con el Ejecutivo, que pasó de industria a cultura. Para nosotros eso es un punto muy relevante, que por suerte se incorpora en esta rendición, porque creemos que para que haya una cinematografía compleja, diversa, variada, tiene que haber obra nacional jerarquizada frente a lo que es meramente industrial. Con esto me refiero a lo que da trabajo, bienvenido sea, a lo que genera un movimiento económico, bienvenido sea todo eso, pero pensemos que el centro está en lo autoral, por lo menos desde nuestra perspectiva. Y en ese sentido, el reconocimiento de creadores y creadoras nacionales, ¿en qué está hoy en estas negociaciones que se vienen llevando a cabo? Bueno, si querés, no, dale. Perdón, porque hay un punto clave en lo que dice Javi, que también es parte de lo que la Asociación de Productores militó y trabajó en esta rendición de cuentas, y es que era el fondo de fomento que se desdibujaba en el primer articulado y había quedado desdibujado en lo que salió de la Cámara de Diputados. Ese fondo es un fondo clave para esto que plantea Javier. Entonces, ese fondo hoy, o sea, en la versión que hay, en el work in progress, porque hasta que no se voten senadores es lo que estaría estando, ese fondo ahora está claramente vinculado al Fondo de Fomento Cinematográfico y el dinero que se trasladó quedó donde nosotros necesitábamos que esté. ¿Son los 12 millones no, de los que son, se hablaban? No, los 12 millones vienen después. Claro, con 12 millones hacemos cine nacional, no sé cuánto. Es verdad que está bueno aclararlo eso, No, porque incluso ha habido lío astral. ¿Cuándo es el casting? Hay un fondo inicial que surge en la ley de cine, que es el que incluso se tituló en un momento la ley del $1.000.000, que es el que dio origen al Instituto de Cine y que su gran mayoría va destinado a fomentar obra nacional, nuevos proyectos, nuevas películas. Ese fondo, en la rendición de cuentas, hasta la última o penúltima versión, porque ahora está esta tercera en proceso, ese fondo pasaba a la agencia
no pasa indexado por ahora, ni siquiera en esta tercera versión, o sea que no se actualizaría año a año. Vamos a intentar que eso sí cambie, por supuesto. Perder dinero de alguna perder manera, dinero ¿no? como pasó desde 2008 a 2015, que hubo una... Y fue tremenda lucha ganada que se perdería si no se actualiza con IPC. Sí, yo tengo la esperanza, capaz que, no sé, que pienso que puede suceder, de que eso se ajuste, ¿no? Pensamos que va a suceder. Pensamos que va a suceder, que no puede perderse año a año. De todas maneras, este fondo, que hoy termina siendo 54 millones de pesos aproximadamente, pasa a la agencia, y lo que no estaba claro, hasta la segunda versión, era qué se hacía con este fondo. Podía ir para funcionamiento de la agencia, cosa que nosotros calculamos que va a ser lo que consuma en un año de fondos la agencia, aproximadamente. Solo por su funcionamiento, de alquileres, de empleados, lo que sea. Ahora en esta versión, esta tercera versión, pasaría a estar explicado que ese fondo va para el fomento, o sea, se mantiene como fondo de fomento. Todavía no está como del todo claro porque tampoco ahora sabemos si eso pasa a fomento, cómo funciona la agencia. O sea, ahí tenés el otro problema. O sea, atamos el fomento, pero ¿cómo se financia esta agencia? Que ahora eso es en lo que estamos ahora, básicamente, es cuáles van a ser los fondos para el funcionamiento de esta agencia, de dónde van a venir. Y ahí vienen los 12 millones. Porque desde el 2019 apareció este programa Uruguay Audiovisual, que es una nueva forma de incentivar el sector. Porque siempre tuvimos este fondo de fomento, que es un fondo claramente destinado a la creación de obra, una obligación de los estados es la creación de su obra nacional. Esto es obligatorio, todos los estados deberían estar obligados a dejar ese dinero. Ahora, en nuestra industria, y hablo de industria porque son fondos claramente industriales, hay fondos que incentivan el desarrollo industrial, que son este tipo de fondos como el del programa Uruguay Audiovisual, que lo que atraen inversión. En lo local, inversión privada o inversión extranjera, cuando uno hace una coproducción internacional, uno va a los festivales, va a los mercados, consigue socios y trae dinero para que una película nacional se desarrolle. O esto que sucede con las plataformas. Uno atrae la posibilidad de que venga una plataforma a filmar en Uruguay y el Uruguay le devuelve parte de su inversión para que desarrolle esa actividad acá. En el mundo, hoy la competencia es en ese tipo de fondos. Hay un mecanismo de todos los estados de atraer esa inversión porque hay miles de millones de dólares destinados a esta industria. Y entonces, de todo esto que acabas de plantear, ¿en qué está el proyecto? Los 12 millones de dólares han sido desde el 2019, porque además hay una cosa que es muy interesante. Desde el 2019 nosotros tenemos el programa Uruguay Audiovisual. Del gobierno anterior, este gobierno lo tomó, lo continuó y lo reforzó. Entonces, estamos nosotros que venimos desde hace un montón de tiempo buscando que se hagan políticas de Estado sobre esta actividad, nos damos cuenta que está pasando. O sea, hay un relato que se continúa entre un gobierno y el otro y se refuerza. ¿Por qué? Porque la actividad está siendo buena para el país. Y estamos logrando nosotros, los que participamos, demostrar que no solamente generamos cultura, que no solamente generamos trabajo, sino que además traemos un montón de divisas y entramos a jugar en otra categoría de las cosas. Porque hasta hace 5 años, el Uruguay exportaba 17 millones de dólares de esta actividad. El año pasado exportó 84. Hasta hace 5 años había 1.500, 2.000 personas trabajando directamente en este sector. Hoy hay 4.500, 6.000 personas el año pasado. Se contrataban unos 100, 150 actores. El año pasado la productora que yo tengo contrató 450. Solo una productora. O sea, la dinámica de este sector ha crecido tanto, pero ha crecido porque hay una mirada desde la política pública en la que pone el foco. Pero tiene que poner un foco que esté bien repartido entre esta dinámica del subsidio, el subsidio está mal dicho, de atracción de inversión. Eso estás hablando del PUA. Porque el dinero vuelve a las arcas del Estado de alguna manera. ¿Cómo funciona? Porque no es que directamente se ponen, no sé, 5, 10, 12 millones de dólares en el cine y quedan y chau, no vuelven. Es una actividad que una vez que vos ejecutás el gasto, el Estado le devuelve la inversión al privado. ¿Qué quiere decir esto? Que vos dinamizás la economía, es decir, todos los que participan de esa actividad... Se mueve el dinero, te dan lo se que mueve el necesitas. dinero y además se genera
Y ya lo tiene calculado el Estado, que le vuelve más de lo que invierte. O sea, en realidad es una inversión que le vuelve a partir de BPS, DGI, los movimientos, IVA. Pero por todos lados. Suceden cosas, una actividad económica que si no, no sucedería. Y todo lo que viene con ella vuelve. Exactamente, más lo que dice Santi de todos los fondos que vienen de afuera. O sea, que eso atrae fondos que no estarían en Uruguay de otra manera. O sea, que eso está buenísimo. Quiero agregar una cosa, porque es una cosa que nos compete a directores, directoras y guionistas, y es que todo lo que tiene que ver con los servicios de producción, que es lo que mencionaba Santiago, de las plataformas que vienen a filmar Uruguay, que es una cosa muy bienvenida y que está fortalecida por los fondos PUA. Nosotros estamos en una lucha particular que queremos que sea de recibo en la agencia esto, esperamos que sea de recibo, y es para que estas producciones internacionales tengan también autores uruguayos. Porque la gran mayoría, hay algunas excepciones muy puntuales, pero la gran mayoría vienen con guionistas y directores extranjeros. Y protagonistas. Sí. Entonces, digo, ya le tocará decirlo a la gente de SUA, pero es lo mismo, exactamente. Entonces, nosotros estamos también con una lucha que acompaña todo esto de la agencia, y es generar algún tipo de reglamentación que favorezca la participación de autores y, por qué no, de actores nacionales también en este otro tipo de proyectos. Y hablando de los técnicos, cabezas de equipo, claro, en general también. Hay una cosa que hay que... Sí. Esto que dice Javi es muy importante. ¿Por qué? Si vos no tenés esta plataforma donde vos puedas atraer esas grandes producciones y puedas capacitar al técnico, pero al técnico, al realizador, al actor en esta dinámica, no podés salir a pedirlo, o sea, no podés salir a plantearte como un hub de producción que pueda dar ese soporte. Hoy, mi realidad, esta es mi experiencia propia, desde hace 12 años que me dedico a producir películas y series, muchas para las plataformas y para afuera. Cada vez vienen menos cabezas de equipo. ¿Por qué? Porque acá hemos desarrollado una capacidad técnica y de talento que ya ha superado lo que necesitaban traer. Entonces, el diferencial es que les podemos dar eso. Con el talento, con los realizadores, con los actores, ese camino, ese recorrido es más lento, pero está sucediendo. Y en la medida que nosotros sigamos incentivando las dos patas de esta mesa, que no es una mesa de dos patas, pero que es este cuadro, como quieran, los incentivos al desarrollo de obra nacional y los incentivos al desarrollo de industria, porque esta pata industrial, hay que decirlo bien, siempre desde que arrancó se dividió en dos partes. Una parte para atraer a las plataformas, pero la otra parte para incentivar la producción nacional. Y eso ha favorecido el desarrollo de una producción sostenida, viable. Porque hasta hace un tiempo nosotros nos habíamos acostumbrado a que las películas nacionales, que siguen siendo, pero un poco menos, había que financiarlas con el cuerpo de todos. Había que salir a pedir favores para hacer una película. Hay que seguir haciendo eso porque la plata que obtenemos para hacer nuestras películas es muy poca, porque es una actividad cara, porque genera industria. Una película chiquitita sí trabaja un montón de gente, pero trabaja. Y hay que generar mecanismos para que el trabajo se pague. Por eso existen este tipo de mecanismos en el mundo. Porque genera industria, porque uno trabaja de eso y hay que pagar el trabajo, hay que pagarle al actor, hay que pagarle al catering. Entonces, este tipo de fenómeno donde vos tenés un aparato de incentivos industriales y de subsidio directo a la creación, tienen que funcionar en conjunto para que este ecosistema solo crezca. Por eso, cada vez tenemos más talento agregado en estas producciones del extranjero. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más capacidades, cada vez más actores que tienen más experiencia, que los puedes presentar, que pueden desarrollar un papel de otra manera. Y no es menor, y está pasando. Es mi experiencia. No quiere decir que sea la experiencia de todos los productores. Lo que dice Javi es muy importante que se ate. Lo virtuoso de todo esto es atar, que alguien venga, invierta un dinero, el Estado se lo devuelva y tenga determinados compromisos. Y esto es parte de este proceso. El hecho de que la agencia tenga un abanico tan grande de cosas, ¿no? Porque se entiende por contenido audiovisual cualquier material que pueda ser exhibido en una pantalla, sea a través de salas de cine, tecnología móvil, plataformas, televisión abierta, gaming,
¿les da algún tipo de seguridad de que realmente se pueda poner el foco en esto puntualmente que dicen? Porque es bastante amplio, digamos. Sí, es muy amplio, es uno de los conflictos, sobre todo la entrada de los videojuegos, que para muchos, y tiene una mitad, digamos, que es software, ¿no? De algún modo, o sea, es como de otra industria, una mitad, pero es cierto que hay otra mitad que tiene que ver con lo audiovisual, cada vez más incluso en los videojuegos. Nosotros prácticamente creo que no hemos tenido contacto con la industria de los videojuegos. Entonces no sabemos cómo va a ser esto de ser parte de lo mismo. Sí queremos que, aunque seamos parte de lo mismo, se pueda jerarquizar lo autoral cinematográfico, que es lo que más nos interesa, ni que hablar. Justo ese punto, en la última, en lo que está ahora, que es un work in progress, ya cambió un poquito, que es una de las cosas que nosotros queríamos, ¿no? Se reconoce el proceso creativo, no es cualquier cosa. Y estas cosas de definiciones abiertas, y en la ley de cine también un poco estaban. ¿Qué pasa? Uno cuando reglamenta y cuando después se mete en las especificidades de esta actividad, ahí encuentra que es cada cosa. Entonces son definiciones que abrazan, o sea, que abren el juego. Y muchas que se olvidan, porque también es cierto que la ley de cine, esta que decía que estaba de 2008, que no había plataformas, que todo era muy distinto, también es cierto que es una ley que tenía muchas cosas escritas que no se cumplían. Es decir, hay, por ejemplo, que es una gran plataforma que tenemos siempre, que es el reclamo sobre la educación formal audiovisual, en primaria, en secundaria. Es el nuevo leer y escribir, digamos, ¿no? O es una herramienta más de estudio, de aprendizaje, y los chicos tienen que saber diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo interpretar un contenido audiovisual, así como aprenden a interpretar un texto. Javier Palleiro y Santiago López la seguimos en cualquier momento. La seguimos. Que sigan bien las negociaciones. Que prospere lo que queda de negociación en el Parlamento. Sí. Una cosa nomás, Muchas porque gracias. este momento particular de la industria nos tiene que poner el foco a los que hacemos esto en un gran debate qué le implica al país las industrias creativas. Que eso es lo que nos falta. Ese debate sí es mucho más profundo que hoy en tener una infraestructura para hacer cine, películas o lo que sea. Entonces, necesitamos una infraestructura que nos despegue, pero después un debate profundo de la política pública, qué lugar queremos que ocupen las industrias creativas de acá a 20, 30 años. Porque ahí hay futuro. Y Uruguay tiene un montón de talento destinado ahí. Perdón, te quería decir eso. Gracias a ustedes. Más allá de la discusión parlamentaria, el cine uruguayo tiene una rica historia. Vamos a hablar de aquí en adelante en este programa de los aspectos más creativos, qué es el cine uruguayo, cómo es ser actriz en el cine nacional, por ejemplo. Ya venimos. Minutos pasan de las 9 y en este segundo bloque, como adelantaba Jorge Temponi, vamos a hablar con actores y actrices. En este caso con una actriz, con Kiara Urcade, actriz de los largometrajes El Candidato y Mateina. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Aprovechando un poquito lo que hablábamos en el bloque anterior, hablamos sobre presupuestos, sobre cambios institucionales. Para vos como actriz, ¿cómo ha sido este tiempo de tanta efervescencia en lo que refiere a la industria audiovisual? Y bueno, cuando hablamos sí, de presupuestos, de dineros que van para acá o para allá, ¿cómo es para los actores y las actrices ver estos movimientos también? Y bueno, por un lado es positivo en el sentido que por ahí te da la posibilidad de conocer otro tipo de industria, quizás trabajar con otros actores, pero también pasa algo que muchas veces estas industrias vienen con protagonistas y una quisiera ya en algún momento poder... Perdón, que me quedé en blanco. Estaría bueno poder acceder a roles más importantes y como son desde otros lugares, desde otros países, es difícil. Que no sean solo extras, ponele. Sí, bueno, o one-liners, claro. Extras, perdón, Temponi. Pero lo que dice ella, que se piense también claro, como que a veces sos one-liner, te llaman por un segundo y está bueno porque capaz que estás con Ricardo Darín, pero en realidad a mí, por ejemplo, como actriz me sirve más el cine nacional, ¿no? Claro. Como que ahí puedo crecer realmente, puedo tener una mayor trayectoria, no sé. Un saludo a los extras también, que son un grupo que siempre te matas de risa en los rodajes. Yo no lo dije como algo negativo. No, pero a los actores en general no nos llamas como extras, te pueden llamar como secundario, un secundario más chiquito, un secundario más mediano, reparto. One-liner. Sí, one-liner. One-liner, sí. Sí, exactamente.
Bien. Bien. Y Sí. tuviste un rol también de tercera asistente de dirección o tercera de dirección, como le dice la muchachada Sí, a secas, tuve- en la serie El presidente de una plataforma internacional. Exactamente, tuve la oportunidad de estar 4 meses detrás de cámara, viendo lo que era esa producción, trabajando con ellos, con actores profesionales, que eso era también algo lindo de ver y de aprender. Sí. ¿Qué sensaciones recogés desde esa otra experiencia? A propósito de esto, digo sobre todo que hablábamos en el bloque anterior y aclarando que Kiara está hablando de sus sensaciones personales, no está por su acá, está por ella. Entre industria, creación, arte, que haya laburo, cuánto laburo, la calidad del laburo, no sé, una visión en general sobre este tema, ¿qué te aportó haber estado en el equipo técnico? Sí, es un laburo más industrial, más técnico, creo que quizás se pierde algo de esto de que por ahí apropiarse un poco del proyecto desde los actores, como que van, hacen su trabajo como más robotizado, que quizás a algunos actores les rinde. A mí me gustaría más, por eso me gusta más el cine de autor, como que voy, conozco al director, conozco a los otros actores, se forma como una casa, se forma una gran familia. Esto no, esto es más, bueno, vos sos X, vos no sé qué, vos venís, no hay prácticamente ensayo, yo veía eso y está bueno por un lado, me parece que es válido, a mí no es lo que más me gusta. Hablando de eso, ¿no? Que decías, me gusta más el cine de autor, que es como una casa, se forma como una gran familia durante los rodajes, en los técnicos siempre, y a los actores cuando tenés un papel de mediano para arriba, que estás Exacto. muchos días en el rodaje y sos parte de esa familia. El término burbuja se puso de moda con la pandemia, pero en los rodajes vivimos burbujas siempre. ¿Cómo es esa burbuja? ¿Cómo es esa convivencia y cómo es volver a la vida cotidiana después? Bueno, es hermoso, primero que nada es hermoso transitar esa experiencia, es un sacrificio también estar ahí porque tenés que entregar todo, es un momento muy intenso, de mucha entrega, tenés que estar muy disponible, o sea, ser una guerrera ahí, ir con, bueno, lo que pasa, bueno, voy. Aunque no sepas, porque muchas veces no tenés ensayo, pero pasa algo y bueno, y hay que resolverlo. Y bueno, se trata de eso también, y se forma esta especie de gran familia que decíamos. Entonces, bueno, lo que yo intento es tratar de recoger todos esos frutos y quedármelos, porque nunca sé verdaderamente cuándo va a ser la próxima experiencia, la próxima oportunidad que me van a llamar. Entonces, de alguna manera intento estar al servicio de la película, ¿no? Como entregarme verdaderamente. ¿Y cómo es vivir de la actuación en Uruguay? Yo diría que no es factible, es medio difícil. Yo tuve en un momento un trabajo fijo y después lo solté para tratar de dedicarme a esto. Y porque también hago teatro, pertenezco a un colectivo que se llama a una compañía que es Pequeño Teatro de Morondanga. Y bueno, con ellos hemos rehabilitado el Teatro Odeón, no sé si lo conocen, en Ciudad Vieja. Sí, sí. Y bueno, a través del teatro y del cine intenté como esta especie de, dije, bueno, a ver qué pasa, y por momentos lo logré y por momentos no. Es una cosa muy compleja porque entre proyecto y proyecto hay que evitar la espera y no es nada fácil. O sea, la verdad son momentos bastante vertiginosos donde la economía peligra, donde lo emocional también peligra, porque decís, che, ¿qué será que soy? Busco otro oficio. Y el hecho de que haya, por ejemplo, más demanda de actores y actrices por este boom, llamémoslo, de la cuestión audiovisual extranjera más que nada, desarrollándose acá, ¿ayuda también a agarrar un laburito más y a estirarla un poco más o no hace tanta diferencia, por ejemplo? Según qué tipo de trabajo quieras. O sea, sí, hay algunos que están contentos con hacer alguna cosita extra. Ese es lo que te decía, capaz que a ellos les gusta estar cerca de determinado actor y para eso es positivo.
a mí a veces me frustro un poco, la verdad es esa, como que me gustaría como ir avanzando y poder hacer más roles, más papeles, un poco más protagónicos, pero para poder adentrarme realmente en el proyecto y apropiarme, porque así me gusta trabajar a mí. O sea, si no, no la veo mucho, pero entiendo que sí, que hay colegas que les gusta y que les copa, y han tenido algunos buenos resultados. Hablando de eso, en cuanto a las capacidades de actrices y actores uruguayos, en esta cuestión en que es muy evidente que a nivel del profesionalismo, por esto mismo, ¿no? Del dinero, el dinero es tiempo que uno le puede dedicar o no, estamos un escalón abajo de otras realidades de países con una producción audiovisual más grande, creo. ¿Qué crees que es mito y qué crees que es realidad de lo más difundido en cuanto a qué nos falta a los actores y actrices uruguayos para seguir progresando en ese camino? Si no me entendiste, voy de vuelta. Sí, a ver. Dale. Se ha dicho, por ejemplo, ahora ya no se dice más, se decía, no, son sobreactuados porque son de teatro y les pones una cámara y quedan sobreactuados. Se puede decir, no, mirá, como claro, laburan tan poco, son amateurs, están lejísimos del nivel de un yanqui o hasta de un argentino. No sé, circulan comentarios a propósito del desempeño actoral en cámara de actores y actrices uruguayos. Sí. ¿Qué crees que es cierto y qué crees que es un bolazo? Lo que pasa es que también uno es lo que practica. Entonces, si vos tenés más posibilidades de trabajo, te vas a formar mejor. Si vos dejás de entrenar, va a costar más. Y nosotros tenemos, por trayectoria, más actuación en el teatro que en el cine. Entonces, también, si se nos va dejando atrás y se va trayendo actores desde afuera, es más difícil ocupar esos lugares. Pero sí, entiendo que quizá viene un director argentino y te dice, no, este uruguayo, esta uruguaya no actúa bien o no me convence. Pero no creo que, lo que pienso justamente es que hay que dejar espacios para que podamos seguir creciendo y podamos ocupar más lugares nosotros, los uruguayos. ¿Y en qué sentís que estamos muy fuertes? ¿Qué te gusta de la media de actrices y actores uruguayos? No, yo pienso que en este momento el teatro está muy bien, por ejemplo. Sí. No sé si me preguntabas con respecto a eso, al teatro, al cine. En general, al nivel de actuación. Sí, acá. Igual también están pasando, hay escuelas que se están dedicando a la actuación ante cámara, que antes no pasaba. Entonces era muy difícil pasar del código de teatro al código de cine, que es mucho más chico, una cosa más simple, con menos energía. Entonces era como que los actores, bueno, vos lo sabrás, se iban haciendo a medida que ibas haciendo cortos o películas o series. Pero te ibas formando vos con tus amigos, ¿no? Como una cosa más así. O tus colegas. ¿Otra? Dale. Tengo otra. Dale, vos porque este es lo tuyo, Temponi. Brille. Ahora que empecé a entrar, voy a poco, discúlpenme. Claro. Me acordé, hablando de esto del teatro y del cine, siempre me acuerdo de que Daniel Hendler, para 25 watts, me dijo, mira, una vez Alterio me dijo lo siguiente, fíjate la cadena de consejos que aproveché, creo, ojalá. Me dijo, en teatro, vos como actor tenés hasta allá la última fila, ¿viste? En teatro vos proyectás. En cine vos estás y permitís que la cámara te robe. La pregunta a partir de ese consejo, que es muy específico, es ¿cómo sentís vos esta transición, estos cambios de lenguaje si te toca estar en un escenario o si te toca estar frente a cámara? ¿Cambia mucho? ¿Qué cambia? Sí, cambia. Primero porque el receptor es una cámara y no es un humano, digamos, para quien vos estás dando lo que estás dando, ¿no? Entonces, para mí tiene que ser como mucho más verdadero y más chico. Tiene que suceder, de verdad. Bueno, en el teatro también tiene que suceder, pero es una cosa como que no hay tanta energía. En el teatro sin energía se muere, no llega, no pasa nada. No se ve de pique. Sí, y acá simplemente vos a veces podés dar la tristeza por una acción o por un plano de cámara. Entonces es muy distinto, vos tenés que tener otra noción de lo que está pasando o un muy buen director que te
esté guiando para que en teatro estás solo, entonces ahí claramente vos tenés que controlar toda tu energía de lo que va hacia el escenario, ¿no? Hacia la platea. Entonces, bueno, eso. Entonces se entendió. Todo. Sí, claro que sí. ¿Estás en proyectos ahora? Estoy ahí en el Teatro Odeón, estamos preparando nuestra próxima obra. Que yo sé que no les gusta que le digan así, pero para que la gente ubique, Sí. estamos hablando de la barra de Roberto Suárez. Estamos Perdón, ahí. pero para ubicar, ¿viste? Sí. Son muchas y muchos y muy horizontales y etcétera. Sí. Y bueno, no, y también estoy en una película muy linda, muy íntima, con Ana Guevara y Leticia Jorge, que se llama Agárrame Fuerte. Ahora en noviembre terminamos el rodaje. Y también participé de una película que se llama Variaciones de Koch, que la dirige Julián Goyoaga, que también está por terminarse en breve. Así que, bueno, lindos trabajos este año. Muy bien. Kiara Urcade, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas Un gracias. placer, nos encontramos por ahí. Y con ustedes después de esta breve pausa. ¿Qué es el cine uruguayo? ¿Qué lugar ocupa en el cine mundial? ¿Tiene características o es tan diverso que no se puede definir nada? Yo creo que algo sí. Lo intentaremos a continuación con Majo Borges, compañera de esta casa, conductora de Corre Cámara los sábados a las 21, periodista cultural. Majo, querida, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, encantada de estar acá. Y con Wilmar Umpierres, productor periodístico de La Letra Chica, crítico cinematográfico desde antes que Majo naciera, probablemente. Sin Qué forma de arruinarme la noche que tiene. Me puedo retirar, gracias. Muy amable. Le devuelvo la camiseta. Permítame alegrar a la invitada. Claro. Si el precio es enterrarlo a usted, que es de este programa. Yo soy un amigo. Umpierres en cámara, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Lo tengo visto, gracias. Yo a usted también. ¿Tiene características el cine uruguayo? ¿O esa forma de pregunta que es simpática también? Si un amigo extranjero les preguntara, che, ¿qué tipo de cine hacen en Uruguay? ¿Qué le dirían? Adelante. No, yo creo que esa es la pregunta que tiene que contestar el señor. Es difícil. Yo creo que sí, que hay unas características que tiene el cine uruguayo. No la que se suele destacar cuando se quiere hablar mal del cine nacional. Pero me parece que el cine nacional últimamente es muy, muy amplio, muy diverso. Pero hay una cosa muy buena que tiene, es que las películas nos reflejan mucho a nosotros y reflejan mucho lo local, que creo que es la virtud de todo cine de un país, que es reflejarnos a nosotros mismos. Pienso cuando salió 25 Watts, lo que nos pasó a muchos cuando vimos a esos personajes. Bueno, justo a vos te vengo a decir. Claro. Sobre todo en los primeros planos de perfil, en una pantalla de cine, no te puedo explicar. Claro. No, que lo que nos pasó de ver nuestra infancia, nuestra adolescencia en los barrios reflejada ahí. O sea, es un cine que normalmente habla mucho de cosas locales. Tiene mucho que ver con el documental, pero bueno, ya hablaremos de eso. Yo creo que sí hay un cine uruguayo que cada vez está más diverso y más difícil de englobar en unas pocas palabras. Yo creo que sí, va por ahí. El cine uruguayo es el reflejo de la cotidianeidad que tenemos como sociedad. Refleja lo que somos de alguna manera como sociedad. Pasa con todas las cinematografías del mundo, probablemente. Somos pocos, eso también probablemente afecte de alguna manera. Pero hay otro aspecto que a mí me preocupa más todavía. Es quién va a ver películas en este país, que es un detalle no menor. En este país el público del cine es gente mayor, los jóvenes no van al cine, hay mucho cine adolescente, digamos, muy blockbuster, que sí tiene una clientela importante, pero los jóvenes, lo que uno entiende como jóvenes, ¿no? 20añeros, 30añeros, no van al cine. Y ese es un público que no solamente se le ha escapado al cine uruguayo, sino que se le ha escapado al cine en general. Los por qué, bueno, podemos estar hasta mañana. Pero hablamos de predominio de otras pantallas al día de hoy. Seguramente, claro, porque la forma de ver cine cambió. Nos hemos acostumbrado a la pantalla del celular, a la computadora, a verlo de manera inapropiada, probablemente para algunos puristas del cine. Pero volviendo a la pregunta original, sí, creo que existe un cine uruguayo
que refleja nuestra idiosincrasia. Esa era la palabra que quería encontrar, idiosincrasia. Y de alguna manera en las películas que vemos, uruguayas, nos vemos a nosotros mismos también. Eso se está cambiando, lo que vos decías, las plataformas están así que, por ejemplo, ahora la nueva película Togo, esta película se viene ahora el 5 de octubre, la primera película uruguaya directo para Netflix, apuntando al público que vos decís, bueno, hay que llegar por otra plataforma, y después, no sé, pienso en un director como Trochón que hizo Encierro de Mente en YouTube. Y funcionó por esa plataforma, como que ahora los directores más jóvenes les están hablando a su público a través de otros lados, pero les siguen hablando. Togo de Caetano, dicho sea de paso, para quienes gustan de la obra de Israel Adrián. Exacto, de mismo que estuvo en El Marginal, en Tumberos, Un Orso Rojo, Uruguayo que campeón. en realidad es uruguayo también, pero bueno, hizo su carrera en Argentina, pero esta película la hizo acá. Bien, y sobre la identidad del cine uruguayo vamos a escuchar otras voces y seguimos charlando. A mí me parece que la identidad está dada por las historias. Están las películas urbanas, están las películas de pueblitos, ¿no? Yo qué sé, está, no sé, por decirte algo, 25, Cuarto de Leo, versus Clever y Otra Historia del Mundo. Pero también después hay un montón de películas de balneario. Y esas películas de balneario de algún modo hablan de un país, ¿no? ¿Qué es una película uruguaya, digamos? No estoy de acuerdo en decir el cine uruguayo. Yo hice películas uruguayas porque nací en Uruguay, pero no los uruguayos, o sea, nosotros. Más que hablar quizás de cine uruguayo, podríamos hablar de cine hecho en Uruguay, porque no es una categoría, una etiqueta dentro de la cual puedo tirar, no sé, lo que han hecho Story Revela, o lo que sigue es Nostol, y lo que hace Buquiquio, y lo que hace Aldo Garay. Yo pienso que el cine uruguayo es un ambiente de búsqueda narrativa que todavía no se ha convertido en industria buscando, ¿no? Yo creo que el cine uruguayo es experimentación y es búsqueda. No me doy mucha cuenta, ¿sabes? No me animo a responder eso. En algún momento hubiera dicho que sí, pero probablemente hace 10 años te hubiera dicho que sí, que las películas uruguayas medio que eran fácilmente identificables y que tenían como un sello muy similar, pero desde entonces se han hecho cosas muy, muy variadas, de verdad, contra lo que suele pensar la gente, además, el público en general, de que el cine uruguayo es todo igual. Yo creo que no. Me parece que lo que hay en el cine uruguayo que lo aúna son los medios de producción, que es inevitable. O sea, vos no podés pedirle una película con un presupuesto mínimo que sea Star Wars y que tenga estrellas y que tenga efectos especiales descollantes. Bien, y además de la identificación y cómo nos vemos representados en la ficción, en el cine de ficción, también está el cine documental. Y en este sentido quiero traer un poco lo que hablamos con Casanova en el programa de Mamara Punk, que justamente en lo que refiere a la construcción de memoria de un país, lo que hizo Casanova con Mamara Punk, por ejemplo, que registró en poco más de media hora lo que fue un momento efervescente del país, es el único registro que hay. Entonces, ¿cuál es la importancia del cine y del documental en particular en la construcción de memoria? Quien guste. Señor. Bien. Es claro que hay una predominancia del cine documental respecto a la ficción, eso es indiscutible y es para una charla de peluquería suponer por qué se ha dado. ¿Por qué? En Uruguay, decís. Sí. ¿Es de más calidad o que hay más cantidad o todo? ¿Cómo? Que es de más calidad el documental que la ficción, que hay más cantidad hay de más cantidad. documentales. Hay documentales que a mi criterio han sido de una factura enorme y yo creo que obedece, por lo menos tengo una teoría, que desde el final de la dictadura, el hecho de que la dictadura haya matado la cultura es importante y el cine ayudó mucho a tratar de reconstruir o recuperar parte de esa memoria. Muchos de los documentales que hemos visto tienen que ver con lo que se dice historia reciente. Después hay un montón de hitos sociales, de logros sociales que generaron documentales. Estoy pensando en el tema marihuana, por ejemplo, en la discusión del aborto en su momento también. Hay un montón de mojones en nuestra historia, digamos, relativamente nueva,
que fueron la materia prima de ese corpus de documentales, me parece. Yo encuentro algo muy peculiar, que es que, no sé la raíz, porque habría que hablar con un sociólogo, pero en literatura se vende más no ficción en Uruguay que ficción. Encuentro que hay un paralelismo entre por qué nos gustan tanto los documentales y ahora un documental lleva muchas semanas en cartel, como es Bosco, que es llamativo que sea un documental que con las características que tiene y sea el que más ha estado en cartel. Creo que es el que más ha estado en cartel después de La teoría de los vidrios rotos de Parker, que también mientras yo miraba el tape recién pensaba como en realidad todas las que han sido medio taquilleras tenían algo de idiosincrasia nuestra. Entonces no puedo dejar de afirmar que sí hay algo de cine, porque La teoría de los vidrios rotos es un caso real que pasó en Aiguá. Entonces, bueno, ahí también todas las películas que nombro cantando en la luna, aparte. Un papel relativo, impresionante. ¿no? Digo, El motivo del éxito, ¿te das cuenta? ¿Por qué el cine nacional es una vergüenza? Pero bueno, está basada en un caso real y tiene mucho de nuestra idiosincrasia ahí. Pero bueno, me parece que hay una fascinación de los uruguayos por las historias reales, por lo que documenta, como si se le diera para atrás a la ficción. Los libros ganan más las biografías, los libros sobre eventos, los libros sobre política. ¿Ganan más en las librerías? El libro más vendido del último año... es el de los sicarios, ¿no? Sí, es el de Historia de sicarios. Pero más vendido, pero por robo, es un escándalo. Que se encuentra más verdad... Por muerte, sí es sicario, ¿no? Si no sería perdón. ¿Ve por qué estamos? Sí, bueno, el público festeja detrás de las cámaras, sí. Les vamos a pedir... es un juego esto, por supuesto que es a modo de juego. Un top 5... de películas de largometrajes uruguayos de la historia. ¿Quién escribió esa pregunta? Universal. Usted mismo, un Pierres, así que se copia a sí mismo. Matar. Yo después tengo que traer entrevistados acá. No, pero es que es claro, Majo, y futuros entrevistados también de Corre Cámara, si quedan afuera de este top 5, no se sientan discriminadas o discriminados. Capaz mañana nos diría otra cosa o ayer nos hubiera dicho otra más, jugando. Pero para que no quede solo en una lista, bueno, nos quedan 3, 4 minutitos de programa. Los por qué. 5 y por qué. ¿Empieza usted un Pierres o prefiere? No. ¿Quién prefiere más? ¿Usted? No. Yo agarré mojones, todavía tengo que hacer memoria además, pero no tengo 5 elegidos. Rompí la regla, me cuesta mucho elegir. No me corra por el lado de la memoria, que soy un desastre. Empecemos con los mojones de Majo, entonces. 25 watts y whisky como algo que marcó, que además me parece que a veces cuando se habla... Quería decir esto sobre cuando se dice cine uruguayo. El cine uruguayo es aburrido, el cine uruguayo es lento. A veces se confunde el cine uruguayo con cine de autor. Y el cine de autor tiene unas características que las tiene acá, en toda Latinoamérica, en Francia, ¿no? En Alemania, y que muchas veces el público de acá, que está acostumbrado a ver películas de la industria, compara el cine uruguayo con eso. Pero en realidad es igual al cine latinoamericano, al cine francés, al cine alemán. Y me parece que también Control Z, la productora, iniciada por Revela y Stoll, marcó algo por lo cual muchas películas se parecieron a Whisky, a 25 watts, y marcó algo por lo cual mucha gente decía, eso es el cine uruguayo, y el cine uruguayo se amplió. Entonces, después yo rescato Mal día para pescar, de Brechner, y más acá en el tiempo me gusta Los modernos, por ejemplo. Me gusta el trabajo de Marcela Mata y de Mauro Sarcer, que rompieron con Muerto con Gloria hace poco. Y si uno mira eso, el cine de Buquiquio y el cine de Explota, el musical que hubo sobre la Rafaela Carrá hace poco, ahí tenés toda la variedad que hay ahora. Pero más o menos esos son los mojones que recuerdo ahora. Es inevitable hablar de 25 watts y de whisky. Creo que lo que hicieron Revela y Stoll fue muy importante, fue demasiado importante. Una vez Ronald Meltzer, aquellos cinéfilos veteranos seguramente se acuerdan del crítico. En estos días se inauguró la videoteca en su nombre en el Parque Rodó. Y él decía algo que con mucho dolor lo decía, que la muerte de Revela había impactado en la forma de hacer cine de este país. Era tal el peso que él veía en ese binomio, Stoll-Revela, que desequilibró la forma de hacer cine en Uruguay. Y probablemente tendría razón Ronnie en eso. Bueno, esas dos películas están evidentemente en ese escenario. Anina me gustó mucho. Es una
belleza de película. Me la había notado también por eso, porque es una película típica. es una película de animación que Sí. la tradujeron a no sé cuántos países, la ven en Rusia. La delicadeza. Sí. Que además tiene mucho de idiosincrasia uruguaya, pero que llegó. Sí, también es Porque eso. pasa eso con, no sé, una película que viene acá de Europa del Este, igual nos sentimos representados, Claro. pero Sí. tiene la Bueno, idiosincrasia. perdón, a Rebel y Storley decía, cuando ganan el Festival de Rotterdam, se le acercaban holandeses a decirle, pero eso pasa en holandés, no sé, habría un traductor. Eso pasa en el murito de la esquina de mi casa. Claro. No me digan que allá en Uruguay también. Sí. Y bueno, y sí. Y esa es la magia del pinta tu cine aldea. local. Exacto. La vida útil me gusta mucho, la de Bayrog, con ese papel tan mínimo y tan uruguayo de Jelinek, de Jorge Jelinek, que también aquellos que fuimos viejos cultores de la Cinemateca, y bueno, era imposible no verse reflejado en ese Tal cual. personaje. Y esa película va a quedar en la historia porque está Jorge Jelinek, que Sí. además ya no vive, y para mí es increíble Una que película más- haya quedado protagonizada por él. Sí. En un extraordinario trabajo, ¿no? Sí, una película chiquita, en blanco y negro. Es una de esas pequeñas maravillas. Y por ahí de repente vi el afiche por ahí que pasó. El Círculo creo que es un gran documental de Garay y esa Cuatro Manos. Ahora me estoy olvidando del Charlo. Gracias por el aviso. Ese es un documental que va muy al hueso de una persona como Henry Engler, en un momento de su vida que estaba completamente quebrado y luchando contra la locura. Y creo que lo que logran los autores con ese personaje es humanizar de una manera a un individuo que está completamente roto y que luego tiene que, una vez que sale de la cárcel, bueno, reconstruirse de alguna manera. Y bueno, creo que esa película es el reflejo de que, bueno, las personas, por más rotas que estén, se pueden reconstruir. ¿Sabes un documental que me acordé que marcó también un mojón, aparte de Mario Hammer? Sí. Que Muy a los que cuestionado. muy polémico, muy cuestionado. La manera en la que lo filmó generó mucho debate. Se vio en Cinemateca 18 como quien mira algo muy novedoso, y era un documental. Sí. Todo lo que generó era un documental. O sea, hay algo en Uruguay con reflejar, y era un documental que se había metido en lo más marginal, también Sí. por eso había hasta HIV, o sea, Sí, se había sí. metido en lo más oscuro de todo, Sí. pero seguía, y es eso, seguía teniendo como el espíritu del documentalista Y que uruguayo. además eso generó programas de radio, programas de televisión, ríos de tinta escritos, se había hecho bien o mal Handler en hacer esa película, en reflejar esa realidad. Yo me acuerdo de lo que me impactó, Sí. y desde ahí nunca pude darle para atrás, porque Sí. era una... No, eso es cine. Claro, era un impacto y una conmoción de haber entrado a cierto lugar que no podía yo acceder, por más que vivía cerca, que me impactó, y Sí. me parece que marcó un lugar ahí. A en la eso, historia. a eso se le llama cine. Cuando Sí. algo te pega de esa forma, se le llama cine. Muy bien, Majo Borges, Cora Gutiérrez, gracias a ambos por estar. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos a través de la pantalla el sábado a las 21 con otro Correcámara. Exacto. Y ahora, hablando de pantalla, Ahora. se viene otro capítulo de historia de la música popular uruguaya. Esto si están viendo el vivo, ¿no? Si están en el martes de noche. Y mañana no sé si han escuchado sobre la Fundación A Ganar, pero bueno, nos vamos a estar metiendo con eso, con qué trabajo hace en diferentes departamentos y de la mano de diferentes intendencias del país. De modo que por hoy, gracias. Corte. Gracias por estar.